Saludos a todos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego. Quiero primero empezar pidiendo disculpas por la falla técnica que tuve ayer a veces cuando trabajamos con estos aparatos, computadores, celulares, todo esto a veces fallan. Y lamento no haber podido postear el video más temprano, pero bueno, llegó tardecito, pero llegó gracias a todos los que me escribieron, ¿dónde está el evangelio de hoy? En fin, ahí estuvo, tardecito, pero llegó. Hoy no voy a leer el evangelio del día, sino que me voy a referir a las dos lecturas, a la primera lectura y al evangelio. ¿Por qué? Porque en la primera lectura tenemos la historia, una historia muy bonita de los ancestros de Jesús. Ya la voy a conectar un poco con el evangelio en el capítulo 49 del libro del Génesis. Pero después tenemos en el evangelio de hoy, leemos un evangelio muy especial, un evangelio muy particular. El inicio, el principio del evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17, en el cual Mateo presenta toda la genealogía de Jesús. No voy a leer todos esos nombres. Mucha gente me pregunta, ¿y para qué queremos saber todos esos nombres de Jesús? Muy importante. Empecemos hablando un poquito con mi apellido. Ustedes saben que mi apellido es Buritica. Yo vengo de una familia que está compuesta por, por supuesto, por mi papá, que es Buritica, pero para nosotros los hispanos, el segundo apellido también es muy importante, Zuluaga. El apellido Zuluaga es un apellido español, vasco, etcétera, etcétera. Pero el apellido Buritica es un poquito más desconocido y es precisamente el nombre de el jefe de una tribu, de una familia indígena en Colombia, que son los catíos, que vivían en la región de donde yo soy proveniente, del departamento de Antioquia. Y algunos han dicho que el significado del apellido Buritica es montaña de oro. ¿Por qué? Porque en toda esta región de el Darién, etcétera, etcétera, en esta región del país había mucho oro. Entonces parece ser que ese era el significado del apellido Buritica. Ni mi papá, ni mi abuelito, ni mi bisabuelo, yo no sé hasta qué generación, ninguno de nosotros nació en esta población. Nosotros no pertenecemos o no nacimos en esta población. Como sea, nuestro apellido lleva la impronta de este cacique, que además hay toda una leyenda y una historia alrededor de este cacique en esta región. Como sea, yo creo que conocer la historia de nuestras familias es interesante, es muy importante, porque nos da un sentido de pertenencia, de identidad. Ella confirma o reafirma nuestra identidad y nos afirma nuestra pertenencia a alguien, ¿sí? A un grupo de personas, a una familia. Y yo creo que esa es la intención precisamente del evangelio de hoy, evangelio de Mateo, como les decía, capítulo 1, versículos 1 al 17, en la que el evangelista dice: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza a hacer el listado desde Abraham hasta Jesús, distinta a la genealogía de Lucas, que empieza desde Adán hasta Jesús. O sea, la genealogía de Lucas va mucho más atrás. Para Mateo es importante empezar desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí en adelante todos los demás. Y dice que son 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús. 14 generaciones en cada grupo, 7 más 7 más 7 más 7. Y recuerden que 7 es el número de la perfección, el número de la completud, y si ustedes quieren, en la Biblia. Entonces, al presentar los ancestros de Jesús, el evangelista lo que quiere es reafirmar algo que era muy importante para los primeros cristianos. Jesús pertenece a la familia humana, y de una manera especial y concreta a una familia judía, en un momento concreto, en un espacio concreto, con todo lo que representa y todo lo que significa pertenecer a una familia humana. Si ustedes se van para el Antiguo Testamento y empiezan a escudriñar las Escrituras para ver quiénes son estos personajes, se van a encontrar con personas de diferentes procedencias, de diferentes nacionalidades, inclusive de diferentes tradiciones religiosas. Pero todos ellos son los que reciben, digámoslo así, la promesa de salvación de Dios, y ellos conservan esa promesa como un tesoro precisamente en su historia por generaciones y generaciones, y eso entonces llega hasta la persona de Jesucristo. No voy a leer todos esos nombres.
los invito para que ustedes vayan y traten de leer esos nombres sin equivocarse, casi que imposible. Pero bueno, en fin, como sea, en la primera lectura, entonces encontramos una historia bien interesante en la que precisamente uno de los ancestros de Jesús entrega la bendición a su hijo. Entonces estamos hablando de Jacob, que es el mismo Israel. En el libro del Génesis, recuerden ustedes que Jacob se encuentra con Dios y batallan y Dios le hiere, el ángel de Dios le hiere la pierna a Jacob y el tendón, y entonces ya le cambia el nombre a Israel porque fuiste fuerte contra Dios, etcétera, etcétera. Es el mismo personaje. Al final de su vida, Jacob reúne a sus hijos y les da a cada uno una bendición, y en esa bendición les entrega como una misión en la vida, como una comisión para que ellos continúen. Pero al cuarto de los hijos, a Judá, le hace una promesa muy especial y le dice lo siguiente: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Además lo llama el león, ¿sí? Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreve a provocarte? Entonces, y después le hace la promesa, o la profecía más bien: nunca se apartará de ti el cetro de poder, una imagen de autoridad. Entonces los primeros cristianos, al leer el Antiguo Testamento, encuentran en esta imagen y en este personaje alguien muy parecido a Jesús, porque así como Judá es el bendecido de su padre Jacob, y en él reside todo el poder y la autoridad, de la misma manera Jesucristo, también él es el bendecido de su padre, no uno de tantos, sino el bendecido de su padre, el más importante entre los hijos de Dios, pero también sobre él recibe la autoridad. Por eso a Jesús entonces se le ha llamado el león de la tribu de Judá, con esta imagen del capítulo 49 del libro del Génesis. Vayan ustedes, por favor, nuevamente a este texto tan bonito, léanlo y descubran esa parte de la historia de los ancestros de Jesús tan bella. ¿Usted conoce la historia de su familia? ¿Usted conoce la historia de su apellido? ¿Qué significa? Yo creo que es importante porque, como les decía, eso nos da un sentido de pertenencia. Pero también conocer nuestra historia nos da un sentido de dirección en la vida, nos da un propósito, nos afirma en nuestras tradiciones, nuestras raíces, que son tan importantes para crecer y echar ramas en el futuro. Un cafecito para el día de hoy y nos vemos el lunes con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, salud y chao, chao.